Saludos estudiantes. Durante estas primeras semanas estaremos abarcando el tema de representación gráfica de sistemas. Pero antes vamos a hablar una pequeña introducción acerca de lo que sería análisis de sistemas. En lo que requiere a los estudios de sistemas, principalmente hablamos de modelos o procesos que utilizamos para modelar. Prácticamente modelar es un conjunto de variables que describen las características dinámicas de un sistema, ya sea un sistema eléctrico, mecánico o electromecánico, que principalmente son los que vemos a nivel del curso. Estos sistemas pueden adoptar formas distintas, las podemos representar mediante ecuaciones diferenciales o bien en la representación matricial de variables de estado. Recordemos que estas ecuaciones diferenciales existen, o estos sistemas existen dos tipos: sistemas lineales o no lineales, o pueden ser sistemas variantes o invariantes en el tiempo. Lo primero que se realiza al analizar un sistema justamente es que debemos de modelar su proceso de una forma ya sea matemáticamente descrita. Entonces el proceso de modelar es definir el conjunto de variables que describen las características dinámicas de este proceso del sistema. Los modelos pueden optar por distintas formas dependiendo de su dinámica, dependiendo de su ya sea si es un área mecánica, eléctrica, térmica, neumática, de distintas características físicas. Muchos de los sistemas se pueden describir por medio de ecuaciones diferenciales, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Estas ecuaciones diferenciales pueden ser representadas como ecuaciones lineales, ecuaciones no lineales o bien variantes o invariantes en el tiempo. El proceso a seguir cuando se trabaja un modelo matemático, un sistema, primero es definir el sistema y sus componentes, es decir, definir si sus componentes están en un dominio eléctrico, en un dominio mecánico, en un dominio térmico. Una vez que se definan sus componentes, hacemos una serie de suposiciones en donde recurrimos a ecuaciones físicas, ¿verdad?, que describen prácticamente el comportamiento del sistema. Estamos hablando que esa formulación de esas suposiciones genera formular un modelo matemático previo. Entendamos que aquí vamos a recurrir ante las ecuaciones, si a nivel mecánico recurrimos a ecuaciones, por ejemplo, de las leyes de Newton, y a nivel eléctrico de las leyes de Kirchhoff. Una vez que planteamos las ecuaciones, las representamos ya sea de manera de variables de estado o ecuaciones diferenciales, y tratamos de solucionar esas ecuaciones con la salida deseada. Una vez que tengamos ya el modelo representado tanto con sus entradas y sus salidas a nivel matemático, debemos de evaluar si el comportamiento es satisfactorio o no. Aquí es donde recurrimos últimamente a herramientas de simulación que nos permiten justamente analizar si el comportamiento que estamos modelando matemáticamente y lo vemos de una forma gráfica es justamente el esperado. Si es satisfactorio, continuamos con la etapa de diseño. Ya aquí podemos recurrir a lo que sería el control automático, una vez conociendo la planta, que normalmente el modelo lo hacemos a partir de la planta o el sistema. Conociendo muy bien el modelo, es muy importante conocer bien el modelo antes de recurrir a un diseño meramente a nivel de control automático. Como les decía anteriormente, las ecuaciones que obtenemos de los sistemas rigen a partir de las leyes físicas. Normalmente en este curso nos vamos a enfocar en el dominio mecánico y eléctrico. Entonces recurrimos tanto a leyes de Newton como a la ley de Kirchhoff. Hay veces que algunas plantas no tienen algún comportamiento lineal. Es decir, pensemos en por ejemplo, un péndulo. El movimiento mecánico de un péndulo es un movimiento oscilatorio, no lineal. Si describimos en la posición que lleva la esfera de un péndulo, posiblemente tenga una salida sinusoidal, es decir, un movimiento oscilatorio. Entonces ahí es donde recurrimos a hacer un principio de linealización para facilitar su análisis, debido a que los sistemas lineales suelen ser complejos de analizar al inicio, por lo cual recurrimos a un fragmento de tiempo de él para poder describir fácilmente su comportamiento dinámico. Normalmente en las áreas de control automático o bien en la temática de analizar sistemas dinámicos, todos estos son sistemas que le llamamos sistemas causales, es decir, que la salida va a actuar la salida del sistema siempre va a depender de los valores presentes y los valores previos de la entrada, es decir, siempre va a haber una cuestión, lo que llamamos causa y efecto. Debido a una cierta entrada vamos a esperar una salida.
A eso es lo que llamamos como la propiedad de causalidad, que la causa precede al efecto en el tiempo. Muy importante, para poder analizar esos sistemas hay que entender el concepto de la función de transferencia y la respuesta en impulso. Yo sé que son conceptos que ustedes han visto en otros cursos anteriores, pero en este curso le encontramos más sentido a la importancia de definir la función de transferencia, porque viene siendo el modelo matemático esperado de un subsistema o un sistema en sí. Entonces, recordemos, la función de transferencia es una relación que describe la relación entre salida de tal sistema. Normalmente la vamos a definir para sistemas lineales invariantes en el tiempo, que es donde nos enfocaremos principalmente en el curso, y se determinan a partir de la respuesta al impulso. Recordemos que una función de transferencia puede ser prácticamente un sistema que queremos saber cómo se comporta ante una entrada. Aquí tenemos un bloque que representa nuestra función de transferencia de un sistema, y digamos que tenemos una entrada para ver su respuesta a su salida. Entonces recordemos que en este caso, si esta entrada es una respuesta al impulso, por ejemplo, llega acá, tiene un impulso, y vemos que su salida tiene un comportamiento, pensemos en un sistema de este tipo, en donde debido al impulso que se tiene en cierto instante de tiempo, veremos que el comportamiento del sistema va a tener una cierta forma, que podría ya sea ser no lineal, oscilatoria o bien regularse, lo que nos representa justamente la caracterización del sistema dinámico ante una respuesta, por ejemplo, de impulso. Igual podemos situar otro tipo de respuestas de entrada, no solamente impulso, también está el escalón o la respuesta rampa. Pero este comportamiento dinámico es basado en que se conoce su sistema o su función de transferencia de su comportamiento de la relación de entradas y salidas del sistema. Ahora bien, la función de transferencia, como bien lo mencionaba, es prácticamente un sistema que lo presentamos a partir de un bloque donde tenemos su entrada y su salida. Recordemos que normalmente acostumbramos a ver lo que es la función de transferencia con un símbolo de G. Aquí estamos en el dominio del tiempo, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que la salida va a ser, por ejemplo, aquí tengo G de t, y se podría decir que la salida del sistema, que esto se le conoce como una señal, esto sería una señal, más adelante lo veremos, la señal de salida podría verse igual a justamente al comportamiento de la planta, que lo representamos con G de t, por la entrada del sistema. Entonces, esta entrada es la respuesta del impulso que insertamos en el sistema, y esta sería entonces, como viene acá, la respuesta que tendría al impulso, ¿verdad? En este caso, ese sistema cómo responde a este impulso para luego visualizar su señal de salida. Por eso es importante cuando hablamos de modelos matemáticos, nosotros vamos a modelar un sistema. Entonces vamos a simular ese sistema a través de software para ver cómo sería su señal de salida y ver si tiene comportamiento satisfactorio. En este caso, bueno, recordemos que la respuesta de entrada tiene un símbolo del delta en minúscula para representar la respuesta al impulso. Una forma de analizar más sencillo la función de transferencia es trabajando en el dominio de la frecuencia. Es decir, si tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, la función de transferencia se define como la transformada Laplace de la respuesta al impulso, considerando siempre las condiciones iniciales iguales a cero. Entonces, si queremos trabajarlo en el dominio de la frecuencia, que facilita mucho el álgebra que representa este tipo de sistemas, hay que ver que esta función de transferencia va a ser entonces la transformada Laplace de la respuesta en impulso de un sistema, o bien no necesariamente solamente la respuesta en impulso, ¿verdad? Puede ser cualquier otro tipo de respuesta de entrada, que finalmente tendremos como ya en el dominio de la frecuencia nuestra función GDS de la salida. Recordemos que Y representa la señal de salida, en este caso estaría en el dominio de la frecuencia, y la entrada. Entonces, si hablamos matemáticamente cómo está representada esa función de transferencia o ese sistema,
se puede obtener directamente a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. Normalmente un sistema típico de este tipo, vamos a encontrar una serie de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Tenemos las que representan la señal de salida, que pueden ir a la enésimo orden de su derivada, ¿verdad? Y se va a igualar a las señales o los cocientes que representan en este caso la ecuación diferencial de las señales de entrada. Recordemos que para que el sistema sea correctamente analizable tiene que ser propio, es decir, o estrictamente propio, que la cantidad, en este caso, más adelante lo veremos, pero lo podemos llamar como la cantidad de polos, que representa justamente el orden que tiene las ecuaciones diferenciales de la salida, debe ser mayor o igual al orden que tendría las señales de entrada. Entonces, si despejamos esas ecuaciones diferenciales y hacemos su transformada a Laplace, es donde tenemos el comportamiento típico o la ecuación típica de una función de transferencia, donde la respuesta se puede obtener resolviendo las ecuaciones diferenciales cuando el tiempo es igual a un tiempo inicial, y la función de transferencia se obtiene considerando siempre las condiciones iniciales iguales a cero. Esto no siempre se cumple. Hay excepciones en que podemos, o bien si el ejercicio o el problema me lo indica, puede que hay que considerar que existen condiciones iniciales. Y una vez que hacemos esta condición, bueno, también aplicamos lo que será transformada a Laplace a ambos lados. En este caso, si ustedes ven la ecuación anterior, estamos en el dominio del tiempo. Tenemos las ecuaciones diferenciales. Y si ahorramos en un tiempo igual a un tiempo inicial, t sub 0, y aplicamos otra transformada a Laplace, vamos y obtenemos y despejamos las señales de entrada con respecto a las señales de salida, vamos a obtener esta ecuación típica de una función de transferencia. Eso sí, para este caso estamos considerando las condiciones iguales a cero. Si existieran condiciones iniciales, hay que ver que tal vez el factor, en este caso, el que no está relacionado o no está multiplicando a un dominio de la frecuencia, puede ver un comportamiento, generar un comportamiento distinto de lo esperado. Características generales de una función de transferencia, normalmente para el curso y para el desarrollo de lo que vamos a realizar durante estos seis meses, es que vamos a definir siempre sistemas lineales invariantes en el tiempo. Es independiente de la magnitud y la naturaleza de la entrada de la función de excitación, y la relación entre entrada y salida es justamente, como les decía antes, es una relación directa entre entrada y salida, pero no proporciona información de la estructura física del sistema. Muy importante, recordemos que nosotros estamos haciendo un modelo matemático a partir de una hipótesis en donde recurrimos a una serie de ecuaciones matemáticas para interpretar la relación que existe entre entrada y salida, pero no nos va a decir prácticamente, esa ecuación matemática no es que nos va a decir la información de cómo es la estructura real física del sistema. Por conveniencia siempre vamos a pensar en condiciones iniciales iguales a cero, ¿verdad? Solamente hay ciertas excepciones, pero para facilitar su análisis es mejor en este caso analizar y considerar que el sistema en un punto t igual 0, por ejemplo, no está generando dinámica. Entonces lo que hace es facilitar también el desarrollo del modelo matemático. Y en sistemas lineales invariantes en el tiempo continuos, normalmente vamos a trabajar en función de S, que es el dominio de la frecuencia. Y si estamos trabajando en sistemas discretos, trabajaremos en función de z. Como les mencioné anteriormente, recordemos que para que esos sistemas tengan una representación esperada y viable, el orden n, que representa en este caso, como les decía anteriormente, también se le conoce como los polos, como lo vieron en señales, siendo n el orden del denominador y m el orden del numerador de la ecuación que representa justamente la función de transferencia. Esto quiere decir que normalmente los polos van a estar situados acá y los ceros van a estar situados acá. En este caso, para que el sistema sea estrictamente propio o bien propio, que es decir, tiene un comportamiento estable, la cantidad de polos tiene que ser mayor a la cantidad de ceros, o bien para que sea propia tiene que ser igual. Si ya el sistema tiene menor cantidad de polos que de ceros, eso se le conoce como una función de transferencia impropia y no va a tener un comportamiento estable, por lo cual ahí existe otro tipo de procedimientos para ver cómo compensar
con polos adicionales para que el sistema mantenga su estricta estabilidad. Recordemos que el denominador de la función de transferencia, o bien el polinomio del denominador, representa la ecuación características cuando la igualamos a cero. ¿Okay? Cuando igualamos a cero el denominador de la función de transferencia, lo reconocemos como la ecuación característica. Es una ecuación que brinda información muy útil porque justamente nos habla del análisis de estabilidad que podemos encontrar en ese sistema dinámico. También debemos de considerar que puede ser que existan funciones de transferencia de sistemas multivariables, es decir, que no solamente tenga una entrada y una salida, sino que sean entradas y salidas múltiples. Recordar que estos sistemas son lineales siempre que cumplan con el principio de superposición, y lo que pasa acá es que las ecuaciones diferenciales en estos casos describen la relación entrada y salida para un sistema, mientras que la otra se hace cero. Recordemos que, por ejemplo, normalmente en un sistema de este tipo, voy a ponerlo acá, que tenemos multientrada, voy a poner aquí entrada 1, entrada 2, salida 1 y salida 2. Lo que quiere decir esta tercera característica es que a la hora de representar este sistema a partir de ecuaciones diferenciales, una forma útil es, por ejemplo, quiero conocer la salida 1, en este caso, en respuesta de la entrada 1. Lo hacemos de una forma independiente. O bien puedo conocer también la entrada 1 en respuesta a la salida, la salida 1 en respuesta a la entrada 2. Esto lo que hacemos es que estamos prácticamente poniendo en cero el otro sistema. Es decir, una forma viable es poner justamente en cero el sistema y analizar su respectiva salida. En este caso tendríamos hasta 4 ecuaciones, pero para facilidad vamos y analizamos su respuesta en cero. Igual, como son sistemas lineales, deben de cumplir el principio de superposición, en donde prácticamente este comportamiento estamos hablando que debería ser igual cumplir con su linealidad, por lo cual debemos de tener resultados que se asemejen al cumplimiento del principio de superposición. Pero si interpretamos esto de una forma teórica, ahorita tal vez en este momento no estemos muy claros. Más adelante les voy a representar a partir de ejercicios prácticos cómo podemos visualizar este tipo de sistemas multivariables, que al final los representamos a partir de un sistema matricial. Es decir, que en este caso, como les decía acá, vea que ahora tenemos una numeración de entradas. Pensemos que R es la entrada y Y la salida, y va a ir desde 0 hasta la P enésima entrada, y aquí tendríamos salidas desde 0 hasta la Q enésima entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada función de transferencia va a variar dependiendo de cuál entrada tenga un funcionamiento con respecto a qué salida quiero analizar. Entonces, en este caso, una forma viable de visualizar todo este sistema es a partir de matrices, que tengamos una matriz de entradas y una matriz de salida para encontrar toda la matriz de todos los posibles resultados de funciones de transferencias que tengamos en el sistema, de la siguiente forma. En algunos libros la notación de matricial la vemos en negrita. Aquí estaría toda la ecuación planteada de forma completa. En este caso, para más fácil de visualizarlo, se representaría de esta forma, en donde aquí prácticamente cada uno de estos valores representa el resultado matemático de la función de transferencia, por ejemplo, la entrada 1 con respecto a la salida 1, de la entrada 1 con respecto a la salida 2 hasta la P enésima entrada. Igualmente acá tendríamos por ejemplo la función de transferencia de la última salida Q, de la enésima salida con respecto a la entrada 1, la entrada 2 y así iríamos, ¿verdad? Entonces, una fácil representación ante un sistema que numerosamente extenso, la forma más viable es verlo a partir de representación matricial para indicar sistemas multivariables. Recordemos, ¿verdad?, que por la facilidad trabajaremos en el dominio de la frecuencia, pero en el dominio del tiempo el producto
de mi entrada con respecto a la función de transferencia se va a ver como la integral de convolución. Un principio, ¿verdad?, que ustedes lo analizaron, lo vieron en señales para entender la interacción entre justamente en lo que pasa cuando se hace un producto de señales, ¿verdad? En este caso, para este curso no lo vamos a meter tanto en el dominio del tiempo, sino vamos a analizar más el dominio de la frecuencia. Y eso sería la introducción. Nos vemos en el siguiente video.